pensando realmente en lo que recordamos hoy. Le decía a mi esposa el día sábado, el día viernes, que creo que muchas veces como cristianos, y personalmente me pasa, nos falta reflexión, nos falta el tiempo de detenernos, de parar y de pensar en lo que estamos recordando realmente. Nos falta, a veces queremos detenernos y eso significa hacer otra cosa. Parece que estos días libres fueran para hacer otras cosas, ¿cierto? Para salir, para comprar, para viajar, y no está mal si alguien lo hace. Solo digo que falta reflexión. Como pueblo del Señor nos falta a veces parar y entender lo que está sucediendo. Hermano, usted sabe que probablemente, por ejemplo, la fecha de la Navidad no tenga nada que ver con la fecha en que nació el Señor Jesucristo. Probablemente hay otras fechas que no tienen ni cercanía con lo que está celebrando, pero en este tiempo realmente, probablemente estos días fueron probablemente en los que murió el Señor, en los que Él resucitó, en los que se celebró la Pascua que Él comió. Estos días, hermanos, sucedió el suceso más importante de la historia. Este día en que el pueblo de Israel celebraba la Pascua y con este tiempo empezaba su año. Entonces, hermanos, necesitamos volver a reflexionar, volver a que hayan días en los que nos detengamos, volver a que hayan días en los que paremos y podamos recordar. Mire, yo creo, sabe que el tiempo de la cena era el tiempo que se estaba celebrando la Pascua, ¿cierto? Lo que está instituido en Éxodo capítulo 12, vamos a tener una lectura allí y tomar algunas cosas de ese pasaje. El Señor aquí está instituyendo una ceremonia, una celebración, un recordatorio, ¿cierto? Para que su pueblo reflexionara, para que su pueblo no olvidara lo que Dios estaba haciendo con ese pueblo. Estaba rescatándolos de la esclavitud, estaba destruyendo a su enemigo. La Pascua es la plaga que viene como precediendo la plaga número 10, que va a terminar de destruir a Egipto. En esta Pascua, en este tiempo, en este recordatorio, Dios quería que su pueblo no se olvidara su obra por ellos. En este tiempo, Dios quería que el pueblo recordara con hechos no solo de memoria, sino que también prácticos, no se olvidaran por qué iban a estar ahora en una tierra nueva, por qué iban a ser libres, por qué ya no eran esclavos, por qué eran libertos. Este tiempo era para reflexionar, era para pensar en eso, para no olvidarse. Este era un tiempo en que se celebraba por fe. La primera Pascua se celebró solo por fe. Se celebró creyendo lo que Dios iba a hacer, aun cuando no sucedía. La primera Pascua no se celebra cuando ya los primogénitos fueron muertos. La primera Pascua no se celebra ya habiendo salido. La primera Pascua no se celebra con los egipcios muertos en el mar. La primera Pascua se celebra por fe y para fe. Por fe, creyendo lo que Dios iba a hacer, y después, posteriormente, para no olvidar lo que Dios había hecho con mano poderosa. Éxodo capítulo 12, vamos a leer un buen párrafo. Allí va a decir lo siguiente: y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarás de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomará la sangre y pondrá en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada a fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego.
su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, y vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura. Así, el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, asimismo el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Hermanos míos, el Señor quería que no se olvidara lo que Él estaba haciendo. El Señor quería que su pueblo supiera por qué Él era su Dios, qué había hecho, a quiénes había derrotado, cuál era la reflexión. Las hierbas amargas eran para recordar, ¿cierto? Algunos dicen que tanto los pecados pasados como también la amargura de la esclavitud en Egipto. Era todo un tiempo en el cual reflexionar y pensar en lo que el Señor estaba haciendo, cómo el Señor estaba librándoles, cómo aquel cordero iba a hacer que el juicio del Señor no pasara por sus vidas y no pasara en ese tiempo ni en adelante, sino que fueran pasados por alto, ¿cierto?, por aquella sangre. Hermanos amados, necesitamos poder recordar estas cosas. Es esto lo que el Señor estaba haciendo con sus discípulos la noche que instituye, ¿cierto?, la Santa Cena, y la noche que también comienza todo su salida, su arresto, ¿cierto?, su juicio. Él había anhelado celebrar esto. Cada parte del pueblo de Israel estaba reflexionando esto, deteniéndose y reflexionando. Hermanos amados, no podemos caer en el andar, en el correr, en el olvidarnos, en el hacer las cosas ritualmente, rápidamente, como queriendo que las cosas solamente sucedan, olvidándonos el centro. Somos personas que el Señor nos ha dado un corazón, una mente para reflexionar, para masticar, para entender, para conocer. Aún la cena que el Señor instituyó ahora en nosotros, en Cristo, no es algo para que hagamos rápidamente. Es algo para que entendamos lo que el Señor estaba haciendo. El Señor estaba aquí librando a su pueblo, estaba tomando un tiempo especial con ellos. Vamos por favor a Lucas capítulo 22, cuando el Señor también está tomando este tiempo de la cena. Perdónenme, antes de continuar quisiera ver algunas observaciones más ahí en Éxodo. Era interesante porque en la Pascua no consistía solamente del Cordero. El Cordero era una parte, ¿cierto? Aquel que estaba siendo sacrificado en lugar de las familias, en lugar del israelita, estaba siendo sacrificado, inmolado. Esto significaba que era, ¿cierto?, degollado, cortaba su cabeza, su cuello, derramaba su sangre. Había un Cordero, ¿cierto?, perfecto de un año tomando su lugar. Esa era una parte importantísima. La marca de la sangre era lo que iba a hacer pasar por alto el juicio de Dios en ellos. Pero había otra parte también importante. Están las hierbas, el recordatorio, el saber de dónde el Señor lo estaba sacando.
saber que había sido amargo, saber que era difícil, saber que la vida de la que el Señor estaba rescatando era un tiempo de dolor, un tiempo de angustia, un tiempo que no debían desear volver atrás. Las hierbas que comían debían ser tan amargas que les provocaran repulsión. Era algo fuerte de comer. Pero no solo eso, sino que en esta primera Pascua por fe comían panes sin levadura. ¿Y de qué manera se comía esta comida? Esto iba a ser al atardecer, en la noche. La gente no iba a estar hasta muy tarde después de comer para irse a dormir quizás. Pero el Señor les da una característica especial. Les dice: ustedes no coman así, coman con zapatos puestos, ¿cierto? Con su calzado puesto, ¿cierto? Ceñido vuestro lomo. Esto significa que si la túnica era larga, ellos se la remangaban un poco para disponerse a caminar, a la actividad, a trabajar, a luchar. Eso era ceñirse el lomo, ¿cierto? Fajárselo, y dice incluso con su bordón en su mano. Entonces, el Señor le está diciendo: ustedes coman estos panes sin levadura con la fe puesta en que pronto los sacaré. Saldrán de repente, en un momento. En un momento yo voy allá a quebrantar a Faraón y les voy a sacar a algo diferente. Les voy a sacar a lo que no han salido en 430 años por su propia voluntad. Había un sentir de apuro en el comer la cena. Dice: comeréis, ¿cierto?, esta Pascua apresuradamente. Todo esto por fe, hermanos, porque aún no salían. Aún Faraón no había sido quebrantado. Ellos debían por la fe comer apresuradamente, reflexionando, viendo el sacrificio, reconociendo el pasado y por fe disponiéndose a un futuro glorioso que el Señor estaba dando para ellos. Por fe. Panes sin levadura. Era tanta la urgencia de lo que se debía comer, que hoy hagan masa, que no tengan que esperar que leude, no esperan que suba el pan. Hagan una masa, cósanla y cómansela. Eso significa el pan sin levadura. Era pan como churrasca, como algo que uno hace, ¿cierto?, para salir del paso rápido, lo estira y se lo come. Entonces, amado hermano, piense bien en esta noche, en lo que los apóstoles estaban pensando, en lo que el pueblo de Israel estaba pensando, en lo que el mismo Señor Jesús celebró por 30 años, por 33 años, recordando esto. Recuérdelo y recuerde todas estas cosas, cómo el Señor ahora las trae a nosotros. Cómo el Señor no nos da un simbolismo rápido para salir del paso, sino que es un tiempo de reflexionar, y en especial en este día domingo, en esta semana de abril para nosotros, en este tiempo donde probablemente sí era el tiempo en que el Señor murió. La cena, ¿cierto?, unos días antes que hoy, primer día de la semana, el Señor resucitó. Vamos a Lucas, ahora sí. Lucas, capítulo 22. Vamos a leer desde el verso 7 en adelante, 22, 7 en adelante. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que llevará un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como él les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga.
Y tomó el pan y dio gracias y lo partió, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hermanos amados, aquí el Señor está tomando la Pascua, lo que era la sombra de lo que había de venir, la sombra de lo que había de venir, aquella Pascua que se celebraba el sacrificio, ¿cierto?, del cordero, en que se ponía la sangre, en que se comían estos panes sin levadura que eran partidos, ¿cierto?, para ser comidos. El Señor está tomando todo este simbolismo y ahora trayéndolo renovadamente, no cambiando su sentido, pero renovado ahora en Él. El Cordero perfecto, como dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero, ¿cierto?, de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermanos amados, hemos de celebrar la cena del Señor, el recordatorio de su muerte y de su resurrección, con un sentir profundo, entendiendo lo que el Señor ha hecho. Hermanos, para tomar esta copa no es que no sucedió nada, no es que simplemente se instauró un rito. La copa representa que hay sangre derramada en nuestro lugar. Hubo un Cordero, el Cordero de Dios, el Cordero profetizado, el Mesías, el Señor, el Rey de Israel, el profeta perfecto, aquel que vino y nos habló la palabra, y fue tierno, y fue fiel a las promesas, y fue santo, y fue justo, y vino a darnos un sentido de justicia diferente. Aquel Cordero del Señor, sin culpa, sin mancha, sin culpa judicial, sin ira sobre su vida, venía ahora y era derramado en propiciación por nosotros. Es todo esto necesario para que nosotros podamos, en una simple copa, tomar un poco de jugo. Hermanos amados, es necesario reflexionar en esto. No pase por alto, no coma como si nada. Reflexiona en el sacrificio que es dado. Reflexiona en lo que el Señor estaba pagando en eso. Aquella copa nos está hablando de la sangre derramada para librarnos de un juicio, para librarnos de ira, para librarnos de un castigo, ¿cierto?, sobre el enemigo, un castigo sobre el pecado. El Señor en su sangre nos estaba librando, nos estaba comprando, nos estaba rociando para santificación. Hermanos amados, necesitamos poder ser un pueblo menos banal y más reflexivo, más espiritual, más profundo. La copa que bebemos representa la sangre del Cordero Jesucristo por nosotros. Y este pan, que el Señor también dice, este pan, ¿cierto?, no leudado, este pan sencillo, en mi cuerpo partido por vosotros, castigado, disciplinado, recibiendo ira, partido por nosotros. Pero también, hermanos, no le quiero decir, no olvide que era un pan leudado, que seguía siendo un pan de apuro, porque viene otro, porque viene otra situación. Sigue siendo un pan que ha de comerse como algo que comemos porque esperamos que venga otra cosa. Que venga ya la revelación de Cristo, que ya nos encontremos con Él, donde serán cenas hermosas con el Señor, donde será un tiempo de celebración con Él, un pan de apresuramiento, un pan, ¿cierto?, que nos hace decir, esto que celebramos en este momento es hermoso, es profundo, pero esperamos que pronto venga el cumplimiento de la palabra del Señor. Pronto venga el Señor, el Cristo resucitado, como dice Hebreos, ya sin relación, ¿cierto?, con debilidad, sino que en su gloria. Ya sin relación, ¿cierto?, con este sacrificio que le humilló, sino que ahora para ser glorificado por toda la creación. Hermanos, hemos de celebrar la cena esperando que Él venga pronto. Esperamos, hermanos, nuestro espíritu, el Espíritu Santo, aunque usted no lo entienda, clama y debiera también reflejarse en nuestra conciencia. Esperamos en ti, Señor, que esta sea la última cena que podamos tomar aquí en la tierra. La última cena que podamos tener con elementos perecibles. Esperamos en el Señor salir pronto, ser hallados prontos en la transformación de nuestras personas. Hermanos, no se acostumbre. Tenga calzado los pies, tenga ceñido su lomo para salir pronto de esta tierra.
de corrupción, de tristezas, de dificultades. Tenga su vista puesta en lo que el Señor ha de traer. Que podamos compartir, por eso también le animaba y le animo. Voy a dar un momento antes de que celebremos la cena, si hay algún pasaje en cuanto a la salvación, si hay algo que el Señor trae a su corazón, si alguna sencilla oración que levantar, hermanos, en especial los varones, téngala pensada, esté reflexionándolo para que lo compartamos. Hemos de ser un pueblo reflexivo. Hermano, no me apura correr, ¿cierto? No me apura terminar pronto estos momentos. Necesitamos parar y detenernos y pensar en lo que estamos celebrando. A veces ni nos recordamos lo que pasó. Hoy día un amigo me mandó un mensaje que entiendo que lo hace con un sentido correcto. Me pone, gloria a Dios, el Señor resucitó. Y creo que eso a muchos lo hubiera tomado por sorpresa. Ah, ¿en serio? ¿Verdad? Oh, ¿verdad que es el día domingo, primer día de la semana que recordamos que el Señor resucitó, hermanos? Que no nos tome por sorpresa, que seamos un pueblo atento a lo que el Señor ha hecho. Que seamos un pueblo atento con un corazón dispuesto a pensar en Él y a volvernos a Él. Hermanos amados, hemos de celebrar la cena del Señor por su sangre, por sus méritos. Hablamos bastante de esto, hablamos y reflexionamos y aprendimos durante los 2 días anteriores lo que el Señor les permitió estar. Y fue de tremenda bendición el exaltar a Cristo, aún solo tocando la superficie de lo que podemos hablar de Él. Fue tremenda bendición ver que Jesucristo es Dios, que no es nada menos que Dios. Ver que bíblicamente se le alabó como Dios, se le reconoció Dios, Él obró como Dios, Él es Dios. El Señor Jesucristo es Dios hecho carne. Ver que el Señor Jesucristo no es una aparición, ¿cierto?, sorpresiva en medio de la historia, sino que una persona preparada desde Génesis capítulo 3 hasta el momento que nació para ser manifestado en carne, una persona anunciada perfectamente, totalmente identificable, una persona preparada desde antes de la fundación del mundo para nuestra salvación. Una persona, ¿cierto?, que siendo Dios se encarnó y tomó una nueva naturaleza y unió perfectamente el ser verdaderamente Dios con ser verdaderamente hombre. Una persona, y creo que la persona más atacada a través de la historia, ¿cierto?, con herejías, ¿cierto?, blasfemias y palabras queriendo tergiversar. ¿Quién era el Señor Jesucristo? ¿Cuál fue su naturaleza? ¿Qué hizo Él? Una persona que vino sin tener la necesidad a tomar nuestro castigo y a tomar nuestra ira, la ira que estaba sobre nosotros, y morir y resucitar por nosotros. Ese es mi Rey, ese es mi Señor, ese es nuestro Salvador. Y estas son pocas palabras, hermanos, las que podemos decir. Es lo más mínimo que podemos decir. Al día de hoy, al tomar la cena, tómela con conciencia, no ligeramente, reflexionando. El Señor murió y se entregó para que yo pueda recordar su muerte y soñar con su venida pronta. Y pensar y anhelar su pronta venida, esperando que Él regrese. Voy a orar y voy a dejar el tiempo también para que otros hermanos puedan tomar una pequeña reflexión, una oración, un ánimo a la iglesia. Vamos a orar. Señor amado y Padre Celestial, le honramos, le alabamos en esta mañana y bendecimos su santo nombre, te glorificamos, Señor, porque tu Espíritu Santo trae a nosotros, Señor, trae a nuestra memoria el sacrificio, la entrega, el amor de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por el sacrificio dado. Gracias, Señor, por tu palabra que nos hace recordar esto. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos constriñe, Señor, y nos lleva, Señor, a pensar en ti y a honrarte como lo que eres. Padre Celestial, gracias porque siendo indignos nos acercamos a tu mesa y unidos en un solo Salvador, en un solo Señor, tomamos esta copa, comemos este pan, Señor, para glorificarte y honrarte a ti. Te alabamos, Señor. Haznos un pueblo diferente. Quita de nosotros el ser pseudo cristianos, Señor, entretenidos. Señor, pseudo cristianos, apartados de toda verdad, de toda reflexión profunda. Señor, vuélvenos a ti y que nuestro gozo, nuestra alegría sea conocerte a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Te honramos, Señor, te alabamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.